Hola, en el vídeo de hoy vamos a explicar la conservación de la masa aplicada a un volumen fluido. Vamos a explicar de dónde sale cada término de la expresión matemática en forma integral de la conservación de la masa. Entonces, si te interesa conocer qué quiere decir intuitivamente cada uno de estos términos, quédate en este vídeo. En primer lugar, la conservación de la masa se refiere siempre a un volumen fluido, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el volumen fluido va a ser un trozo de tubería, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es un volumen fluido? Hay que tenerlo muy claro para entender la conservación de la masa. Un volumen fluido es un volumen cerrado, ¿de acuerdo? Es decir, está acotado por unas superficies. En nuestro caso, estará acotado por la superficie de entrada del fluido, S1, la superficie de salida del fluido y la superficie lateral de la tubería, superficie 3, ¿de acuerdo? Entonces, primera condición de un volumen para que sea un volumen fluido, tiene que ser un volumen cerrado. Y la segunda condición es la condición de que en un volumen fluido la masa se conserva, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué implicaciones tiene esto matemáticamente y de dónde sale la expresión de conservación de la masa en forma integral. Para ello, hay que entender estos dos términos de aquí, estos dos elementos de la expresión. El elemento 1 y después los que forman el elemento 2. Vamos por partes, expliquemos el elemento 1. Bien, el primer término responde puramente al enunciado, de que la masa se conserva en un volumen fluido. Este se estaría extendido al volumen fluido. Pero, ¿qué quiere decir? Joder. El primer término hace referencia puramente al enunciado de que la masa se conserva en un volumen fluido. Pero, en este término matemático, en esta expresión matemática, ¿dónde se ve la masa y dónde se ve que se conserve? Bien, para entender esto, primero hay que entender el concepto de masa que se da en mecánica de fluidos. La masa es el producto de la densidad por el volumen, ¿de acuerdo? Pero esta expresión matemática sería correcta si la densidad fuera constante en todo el volumen fluido, y no tiene por qué, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en mecánica de fluidos, lo que se hace es expresar la masa como una integral extendida al volumen fluido de la densidad por diferencial de volumen. Pero en esencia, este término de aquí hace referencia a una masa, es decir, esta integral no es otra cosa que la masa que hay en el volumen fluido. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa tenemos que entender para lograr comprender este término entero? Bueno, la otra cosa que tenemos que entender es la derivada. Que la masa se conserve en un volumen fluido quiere decir que la masa no varía con el tiempo. La masa permanece constante, la masa se conserva, pero matemáticamente, ¿cómo sería esto? Bien, en matemáticas la variación hace referencia a una derivada con respecto al tiempo. Variación con el tiempo es lo mismo en matemáticas que derivada con respecto al tiempo. De ahí obtenemos la expresión derivada con respecto al tiempo de la masa es igual a cero. ¿De acuerdo? Por eso este elemento de la expresión integral hace referencia puramente al enunciado. La masa se conserva en un volumen fluido. Bien, dicho esto, ya tenemos el primer término explicado. El primer término hace referencia a la variación de la masa con el tiempo es igual a cero. Entonces, ¿qué pinta el segundo elemento? ¿Qué pintan estos dos términos? Vamos a explicarlo. Bien, resulta que el término 1 de variación de la masa es un poco más complejo de lo que parece. El término 1 tiene dos contribuciones, es decir, la masa en un volumen fluido puede variar debido a dos razones. Y estas dos razones, el efecto conjunto de estas dos razones, es lo que configura nuestro elemento 2. Entonces, ¿por qué razones podría variar la masa en un volumen fluido? Bien, la primera razón hace referencia al primer término de este elemento. Vamos a explicarlo. Este primer término del segundo elemento
hace referencia a la primera razón por la que puede variar la masa en un fluido, y esta es que haya una variación de densidad con respecto al tiempo. Es decir, si por ejemplo aumentara la densidad en el mismo volumen fluido, querría decir que habría más masa. ¿De acuerdo? Esta sería la idea intuitiva asociada a este primer término. Vamos con la segunda razón. La segunda razón por la que puede verse modificada la masa en el volumen fluido es que, por ejemplo, entre más fluido por aquí, por esta entrada, entre más fluido del que sale. Si entra más fluido del que sale, se estaría acumulando la masa, se estaría modificando la masa dentro de este mismo volumen fluido, ¿de acuerdo? Entonces estos dos términos son los dos términos asociados a la variación total de masa. Fricción con respecto al tiempo de la integral extendida al volumen fluido de ρ por diferencial de v. ¿De acuerdo? Y el efecto conjunto de estos dos términos tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Hay dos razones por las que puede verse modificada la masa dentro del volumen fluido, pero esta acción conjunta de los dos tiene que ser igual a 0. De ahí la expresión integral de la conservación de la masa. Estos dos elementos tendrán que estar también igualados a 0, como aquí. ¿De acuerdo? Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.